Bienvenidos todos a la casa del Señor en esta mañana hermosa que nos concede. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes en este día. Y al Señor rogamos que le bendiga de una manera muy, pero que muy especial, hermano. Así en pie buscamos en Lucas, capítulo 2, los versos 1 al 7. Lucas, capítulo 2, versos 1 al 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Señor, gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu piedad. Gracias por tu amor. Implorando siempre que si hubiese alguna persona, Señor amado, que aún no te conoce, que hoy sea el día, que hoy sea el momento de chocar contigo y abrazarse para siempre, que sea el día de nacer de verdad. Si hubiese alguien, Jesús, que a pesar del paso del tiempo, aún no ha tenido esa vivencia profunda de lo que es el nuevo nacimiento, que hoy sea la ocasión, Señor amado. Si hubiese alguien que se ha distanciado de ti, que asimismo tome la ocasión, la oportunidad para regresar corriendo a tus pies. Al enfermo, al quebrantado, al dolido, a todo el que de alguna forma u otra, Señor, albergue en su corazón cargas. Oh Dios, que creamos con seguridad que sigue siendo el mismo que llama a que vayamos y llevemos toda carga y lo dejemos en tus pies, en tus manos, porque tú nos recibes, Señor. Así pues, que cuando salgamos por esas puertas, hayamos tomado de ti lo que tú sabes que necesitamos, y todo para gloria y honra tuya, Jesús amado. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Como decíamos, bienvenidos todos a la casa del Señor. A Dios doy gracias por cada uno de ustedes en este hermoso y precioso día. Los versos leídos pues recogen una escena motivada por un decreto, por una instrucción gubernamental del Imperio Romano, del imperio que estaba en aquel tiempo en el apogeo, en el control de los territorios. Se decretó que cada uno fuera a su lugar de origen para un censo que tenía como propósitos, entre otros, asuntos gubernamentales del imperio, cómo distribuir los tributos de la tierra, etcétera, y otras cosas más. Así que sencillamente el pueblo se estaba movilizando por una instrucción dada. Y así pues cada uno tenía que ir a su lugar de origen, porque en aquellos tiempos el censo se hacía de esa manera. Usted se reportaba al lugar de origen y ahí los contaban, sabían cuántos por lugar, por casa había en totalidad. Y José no fue la excepción. José, que estaba en Galilea, pues tomó a María y comenzó a trasladarse hacia allí, hacia Belén, lugar de origen de él. Y llegó a aquel lugar y como él llegaron otros muchos, por la misma razón, porque tenían que reportarse al lugar de origen. Al llegar José a su tierra, allí pues encontró que en el lugar que más común utilizaban para este tipo de estadía temporera en tierra donde no estaban viviendo, pues estaban los mesones. El mesón era un tipo de hospedería, era una casa grande donde se recibían pues personas que iban de paso, que necesitaban pasar noches, algunas noches. Es lo que quizás usted y yo veríamos hoy día como un pequeño hotel, esos eran los mesones. Este tipo de actividad de reportarse al lugar de origen
Oiga, a su vez, lo habían convertido en una ocasión para encontrarse con gente que hacía tiempo no veían. O sea, imagínense usted viviendo en esa época, que usted regresa a la tierra natal, allí pues vería pues familiares que hacía tiempo no veía, amistades, etcétera, conocidos. Así que a su vez esto se convirtió en una ocasión y una oportunidad hasta de festejo, de celebración. Y eso pues estaba ocurriendo allí en el mesón. Cuando José llega allí con María, hay algo que yo quiero que mires brevemente en el verso 7, cuando dice, aludiendo a que fue en el pesebre que tuvo que nacer el niño, dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjese que no dice que estaba lleno, lo que dice es que no había lugar. Y eso es importante por muchas razones. O sea, muchas teorías se levantan de por qué habla de que no había lugar y no de que no estaba lleno. Muchos piensan que quizás no tenían las facilidades porque precisamente María estaba por dar la luz. Muchos piensan que un bebé allí, imagínense un parto allí, iba a interrumpir festejo, celebración, iba a interrumpir pues lo que estaba ocurriendo entre aquellos que hacía tiempo no se veían. O sea, el mundo de la especulación es grande, pero hay algo que es muy cierto. No había lugar. Y no es porque no estuviera lleno necesariamente hablando. Entonces, pues José se movió con María hacia lo que se conoce como el pesebre. El pesebre, decíamos esta mañana, que por definición estricta, literal, el pesebre era la caja, era lo que llaman el comedero, es donde echaban lo que se iban a comer, el ganado. Si lo quiere comparar con el plato gigante hoy día, pues compárelo con un recipiente donde depositaban el alimento. Y eso estaba pues obviamente en el establo. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo, ese nombre de pesebre, del comedero, se le transmite al precinto completo del establo. Lo importante y el hecho es que el lugar donde fue a parar José con María embarazada era aquel en donde precisamente dejaban los burros, los caballos, los camellos de los que venían trasladándose a otros sitios. Así que imagínense ese conjunto, es como, pero en la comparación era el parking del hotel, donde los que venían transportados se dejaban allí sus medios de transportación y allí estaban pues, los medios de transportación de los que llegaron en animales. Así que se puede imaginar un burro después de 24 horas, 48 horas de camino, sumamente doloroso y cosas por el estilo. Sí, eso es lo que había allí. Y pues allí entró José con María. Solo me llamó siempre la atención que la primera enseñanza que surge de ahí como introducción es que fíjese que Dios nunca entra donde no le dan lugar. Y no es porque no tenga la capacidad ni el poder. Fíjese cuando Jesús en Apocalipsis señala, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, yo entro y cenaré, me sentaré a comer con él. Si no me abren, yo soy el que me lo pierdo. Fíjese que en el pesebre pues se le dio lugar a María y allí junto a José nació Jesús. Un lugar humilde, un lugar que ni tú y yo quizás hubiésemos pasado una noche allí. Un lugar que por lo menos en mi caso no hace mucha diferencia con lo que había en mi alma antes de conocer al Señor. Porque en mi alma lo que había eran pestilencias, lo que había eran cosas impropias, lo que había eran cosas que no deben ser, lo que había eran cosas que yo mismo no me soportaba, sin embargo pues vivía con ellas. ¿Cuántos seres humanos caminamos así a veces por la vida? Y ese es nuestro lugar. Y ahí es donde llega Jesús y toca y no tiene reparos en entrar, por eso es que está tocando. Eso es lo que hay. Claro que sabe. Él sabe lo que va a esperar cuando yo abra la puerta. Y con todo eso toca, con todo eso quiere entrar, con todo eso quiere acomodarse. No hay lugar en el mesón donde hay fiesta, no hay lugar donde hay celebración, no hay lugar donde están utilizando la ocasión del decreto para festejar. Mira, no hace mucha diferencia con el mundo presente, aún llamado culturalmente cristiano. Fíjense que aquella gente estaba allí porque el imperio los reclamó, porque el gobernante de turno lo exigió, pero aprovechaban la ocasión para compartir y celebrar. Mira, en el mundo cultural moderno cristiano, aprovechan las llamadas celebridades del nacimiento para festejar. Como decimos esta mañana, ya no le llaman ni Navidades, ni el nacimiento de Jesús, dicen felices fiestas. ¿No te has dado cuenta? Felices fiestas. O sea, tú quítame a Cristo, pero no me quites la fiesta. Quítame a Jesús, que es la razón de ser de la celebración, pero no me quites la celebración. No importa si lo mencionas o si crees o no en ello. No importa si nació en septiembre, en octubre, en noviembre o cuando sea, pero no me quites la fiesta. O sea, todo el mundo está de fiesta, todo el mundo tiene que comprar, todo el mundo tiene que visitar, hay que atender a la familia. Pero ¿cuál es la razón?
festejar. Mire, el humano no necesita excusas salvo celebrar. Dame la que sea, yo celebro. Sin embargo, en la porción que estamos viendo, a razón de ser de ese nacimiento, mire los versos 13 y 14 de ese Lucas 2. Mire los versos 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquel nacimiento que tuvo lugar allí en aquel pesebre provocó una gran celebración en el cielo. Imagínese usted allí en compañía de los pastores, ver que se abren los cielos y comienza a ver una multitud de ángeles contentos, alabando, exaltando. Están celebrando que Cristo se había encarnado, que Cristo había sido concebido y había nacido encarnado en un cuerpo que se llamaría Jesús. Están celebrándolo. Oiga, había tremenda fiesta en el cielo. Cuando yo comparo la actividad que quizás había en el mesón con la fiesta que había en el cielo, oiga, qué diferencia. La razón de ser de la fiesta en el cielo era Cristo. La razón de ser de las actividades en el mesón era una proclama que utilizaban para, con la ocasión, hacer algo por nosotros, por nuestros gustos. Volvemos a lo mismo. La razón verdadera del cristiano con relación a Jesús debería ser Jesús. No la fiesta en sí misma, no la fiesta por sí misma. Y si usted observa, Jesús no estaba en medio de la fiesta del mesón. Jesús estaba siendo el objeto y la honra de la fiesta del cielo. ¿Por cuáles de las fiestas escogemos? ¿Por cuáles tomamos? Mira, el mundo moderno va temperando la mente aún del cristiano con tanta sutileza y delicadeza, que enseñándonos cosas, por ejemplo, que todos los días son iguales. Y eso es cierto, hermano, todos los días son iguales. Pero el cristiano se olvida que nosotros estamos para evangelizar el mundo al que no conoce. Yo les confesaba esta mañana que el jueves o viernes pasado, ocupando los servicios de un amigo, él me dice: oye, te tengo una pregunta que no entiendo. Me dice: da la puntería que puso esta mañana en la emisora cristiana y varias iglesias estaban anunciando que no iban a tener culto en la mañana para que la familia pudiera compartir. Él me dice: recuerde, es una persona no cristiana, ¿okay? Un inconverso. Bajo su percepción, mire lo que me dice: pero no entiendo eso. No se supone que es el día de cumpleaños de él. Entonces, ese día no van a abrir para celebrar el cumpleaños, no lo entiendo. Y ciertamente, esa es la percepción de un inconverso. Pero a nosotros los cristianos se nos olvida que estamos aquí para predicarle a ellos precisamente, para dar testimonio a ellos precisamente. Entonces, ¿cuál es el testimonio que le damos? Que nos unimos al mundo de que lo importante es la fiesta, no es Cristo. Lo importante es el momento, no es Jesús. Lo importante es hacer otras cosas, no sembrar al Señor. Yo siempre he creído en el nicho vacío. ¿Te acuerdas cuando Pablo en el Areópago se paró frente a un nicho vacío, es decir, un boquete con un nombre abajo que decía el Dios desconocido? Allí los griegos adoraban todo lo que se les ocurría como dioses y tenían un hueco. Por si acaso se les quedaba uno, al Dios desconocido. Allí se paró Pablo y les predicó al Cristo resucitado. El cristiano tiene que aprovechar toda ocasión para decirle a este mundo que nosotros no tenemos el nicho vacío, que tenemos con qué llenarlo para que el que no conoce aprenda. Así pues, fíjese que había una gran celebración en el cielo por razón de Jesús, por razón de su presencia. Porque era el momento en donde el cielo se unía con la tierra, ¿sabes? Era el momento en donde el cielo se lanzaba con la tierra para bendecir al ser humano. Por eso es que dice: oiga, y buena voluntad para con los hombres. Eso no era cualquier evento, no era cualquier momento. Era algo extremadamente especial. Como yo sé que es para ti, para mí, en nuestra vida, reconocer que, oye, Cristo se encarnó y vino a traernos bendición a los seres humanos que le creemos. Así pues, ese nacimiento encierra en particular un área que estaremos compartiendo en esta mañana. Vaya conmigo a Lucas capítulo 1. Retrocede un capítulo ahí. Lucas capítulo 1. Mire el verso 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Miren la concepción de María. Aquí estudiamos hace unos miércoles atrás bajo el tema de la encarnación de Jesús.
La concepción de María fue un acto obviamente sobrenatural. Fue un acto único, fue un acto especial. Fue un acto donde esa concepción, pues María como ser humano natural, aportó su vientre. Mas la semilla, la simiente fue depositada allí en ella por el Espíritu Santo. Es decir, no fue un varón humano quien intervino. Intervino la tercera persona de la Trinidad, depositando en el vientre de María aquel hermoso ser que iba a ser concebido, que iba a desarrollarse como feto, que iba a nacer al mundo y que se llamaría Jesús. ¿Por qué eso fue de esa manera? Adelantamos que tenía que ver por necesidad y por fuerza, porque esa es la manera en que Dios rompe en la vida del que cree, en la vida del que se arrepiente, en la vida del que pide perdón de verdad. Es la manera que Dios provee para que tú y yo rompamos con la vida vieja y empecemos una nueva de verdad, un nuevo nacimiento. ¿Me explico? ¿Te has puesto a pensar cuando la palabra dice en Romanos, por ejemplo, 3:23, por cuanto todos pecaron? Fíjate que dice todo, no excluye a nadie. Como Bella Smith, la excepción natural es Jesús. Todos pecaron. ¿Y por qué? ¿Te has puesto a pensar cuando el salmista decía en pecado ha sido concebido? Muchos especulado si pues eso fue un acto adulterino, fornicario. ¿Te has preguntado por qué razón en ti y en mí? Ahí no tienes que ir donde nadie. Mírate tú en el espejo, me miro yo en el espejo y reconozco que en mí se libran batallas, se libran luchas, se libran impulsos, se levantan, a veces con mucha fuerza, impulsos a hacer cosas que tú y yo sabemos que no son correctas. ¿Te has preguntado por qué? ¿Pero por qué eso yo lo llevo en mí? ¿Es parte de mi naturaleza? ¿No te has preguntado si es que desde que el pecado entró en el mundo, precisamente se transmite como parte de la esencia del ser natural eso que se llama pecado y que lo llevamos en nuestro ser? Pues mira, acompáñame a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Mire lo que dice la palabra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo. Mire esto. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y si te buscas en 1 Corintios 15:22, te dice quién es ese hombre, te dice que es Adán. Es decir, por cuanto el pecado entró por Adán. El pecado entró al mundo a través de un hombre y lo pasan a los hombres. Y no es que se estén olvidando de Eva, pero si tú y yo no detenemos, pero venga, casi la primera que se dio fue Eva. Entonces, ¿por qué habla de Adán? Eso es un asunto que discutimos cuando estudiamos el punto. Adán tiene unas responsabilidades. Quien no cumple unas responsabilidades, quien no ejerce sus deberes correctamente, consecuencias siempre acarrea y problemas se buscan en la vida. Eso es tema aparte. Pero ya estaba sugiriendo y hablando de que dentro de lo que pasó allí y dentro de la distorsión de lo que Dios había creado en ellos en su origen, algo pues entrañó en Adán que lo transmite por la procreación. Es decir, sí, viene el pecado por la línea del varón. Y no es que la mujer entonces no tenga pecado. Concebida, producto es de una relación hombre y mujer. Lo que está diciendo es por la línea de quien se transmite. Y por eso es que entonces en el acto de concepción de Jesús no interviene varón. Interviene el Espíritu Santo, sustituye su lugar. ¿Para qué? Para depositar en aquel hermoso ser una realidad que iba a acontecer. Aquel Jesús iba a ser 100% humano, pero también seguía siendo 100% santo. Y ya estaba adelantando algo hermoso. Estaba adelantando que en esa presencia, en un cuerpo humano, era posible crecer, desarrollarse y vivir conforme a como Dios lo espera. Que eso sí es posible. Fácilmente tú y yo podríamos decir, no, por eso era él que era el Hijo de Dios. Él fue tentado y no pecó porque era el Hijo de Dios. Pero entonces si yo digo eso, estoy negando que yo soy hijo de Dios. Pues si estoy diciendo, no, pues que él era así porque era Dios encarnado. Oye, pues entonces, ¿he comprendido o no he comprendido el alcance de lo que significa que de verdad Él se entronó en mi corazón? Si de verdad Él se entronó en mi corazón, yo tengo en mi ser entronado el mismo que se entronó y entró en el vientre de María para procrear un ser humano que iba a tener la capacidad de ser tentado y no caer.
ese mismo está en ti y en mí. Y eso no son palabras mías, vamos a ver la Biblia. Ya vimos cómo el pecado entró en el mundo por un ser humano y cómo fue transmitido este pecado para ese ser humano en secuencia. Y en consecuencias, vaya conmigo un momento a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, verso 44. Dice la palabra del Señor: vosotros sois de vuestro padre. Estos son versos que no suenan simpáticos. Imagínense que usted y yo estemos escuchando esa conversación de Jesús con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, con todo el mundo y conmigo. Y que diga: porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De hecho, cuando estudiamos el tema de la mentira, la Biblia dice que el padre de la mentira es el diablo. Mire, Jesús le estaba diciendo en palabras sencillas a los que están escuchándole algo, y lo adelantamos también: quien no es hijo de Dios, en este mundo, en esta humanidad, en esta vida, no hay hijo sin padre. Es decir, o de uno o de otro. No hay puntos medios. Si tú y yo lo sabemos, la Escritura no reconoce puntos medios. O hay cielo o hay infierno. O hay Dios o está el adversario. Y no hay criatura sin padre. Por eso la afirmación esa, con mucho respeto, de que a veces suena bonita, que todos somos hijos de Dios, eso no es bíblico. Hijo de Dios es el que se arrepiente, el que se postra, el que pide perdón, el que permite que Cristo se entrone en el corazón poniendo el Espíritu Santo y está dispuesto a honrar al Padre. Ese es hijo. Ese es hijo. Los demás son criaturas y compadre. El adversario. Oiga, y eso son consecuencias. Pero aquella experiencia que hubo en el pesebre hablaba de la excepción de esa realidad. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire, es Jesús 100% natural, es Jesús 100% humano. Estuvo expuesto a todas las tentaciones que tú puedas hacer una lista en tu casa en silencio que has vivido o estás viviendo. A todas. Estuvo expuesto a todas. Y por eso es que puede compadecerse. Porque no solo por ser Dios omnisciente, sino por estar en pellejo propio, Él sabe lo que es sentir debilidad. Él sabe lo que es sentir en momentos de circunstancias determinadas, que a tu puerta toque algo que te sacuda. Él sabe. Él sabe lo que es verse en una encerrona sin salidas. Él sabe. Padeció lo mismo que tú y yo en esta condición natural humana. Pero en él no pasó de ser ¿qué? Una tentación. Sin pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. El mismo Espíritu que está en el corazón de los que se arrepienten. El mismo. El Cristo entronado, tenemos esta ventaja todavía mayor. Perdona que te lo ponga en teología. Aunque parezca extraño, o sea, hay versos que algún día estudiaremos los miércoles y te invitamos a ellos. La Biblia tiene versos como, por ejemplo, que dicen: mire, mayores cosas que yo harán. Eso está en la Biblia. Y lo dijo Jesús. Entonces, decirte, por ejemplo, dice: pero Jesús pudo porque era el Hijo de Dios. ¿Sabes? El Espíritu de Dios estaba en él. ¿Sabes quién está en ti? Está el Espíritu Santo y Cristo. Ahora tienes dos. ¿Cómo bregamos con eso? Porque ya Él murió, resucitó, se entronó y el Espíritu Santo lo deposita en ti, deposita la simiente prometida. Que no solo llegó a María, sino que llegó con el anticipo de todo ser humano que le creyera y que le permitiera que entrara y se entronara. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 3.
Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque mira lo que dice ahí, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mira, Juan le está escribiendo la carta universal a la iglesia cristiana diciéndole, mira, la simiente de Dios está en el corazón de todo aquel que de verdad nació de nuevo. La simiente que fue depositada por el Espíritu Santo en el vientre de María es la misma que Él deposita en tu corazón, en las entrañas de tu alma y la siembra cuando tú y yo de verdad nos arrepentimos. Léelo con tus ojos, o sea, está en la Biblia. No vengo aquí a inventarnos una teología nueva. Mira eso. La simiente de Dios permanece en él. ¿Y quién es la simiente? La simiente es Jesucristo. Si te buscas desde Génesis capítulo 3, verso 15, desde ahí fue anticipado, desde ahí fue anunciado. Dios le dijo a Satanás, mira, voy a poner enemistad entre tú y la simiente de la mujer. Y esa simiente era Cristo anunciado. Acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, verso 3. Juan, capítulo 3, verso 3. Un diálogo muy conocido entre Jesús y Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira, si tú y yo hubiésemos estado en el lugar de Nicodemo, hubiésemos preguntado lo mismo, hubiésemos razonado igual. Señor, ¿cómo es posible que yo nazca de nuevo? ¿Cómo yo voy a regresar al vientre de mi madre? Eso no es posible. Eso es imposible. Obviamente, ¿de qué estaba hablando Jesús? Jesús le explicó, Jesús le manifestó. Mira, Jesús estaba hablando de un arrepentimiento, Jesús estaba hablando de un postrarse, Jesús estaba hablando de un rendirse en medio del cual, ¿sabes qué ocurre cuando de verdad tú y yo nos arrepentimos? Ocurre que viene el Espíritu Santo y siembra en ti esa simiente que nos lleva a un nuevo nacimiento. Por eso es que la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Por eso es que la Biblia habla de que está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura. Es un nuevo nacimiento. La experiencia que se vivió allí en el pesebre no es una mera estampa histórica. Era un anuncio, era una enseñanza, era una realidad. Era la entrada de Dios maravilloso al escenario del humano. Para decirle al humano, y todo el que crea y me dé la oportunidad, me voy a sembrar en su corazón. Me voy a sembrar en su corazón de una forma genuina. Mira ese mismo libro de Juan, retrocede al capítulo 1, versos 12 y 13. Capítulo 1, versos 12 y 13. Dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales... Para leer este verso, detente un momento y repasa lo que ocurrió en María. No hubo intervención de varón natural alguno. Intervino el Espíritu Santo. Y te estamos diciendo que eso mismo ocurre en el que se arrepiente. Y mira tú con tus ojos desde el verso 12 otra vez. Mas a todos los que le recibieron. En el verso no lo quisieron. Tú y yo lo recibimos. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales... no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El día que tú y yo nos arrepentimos de verdad, en ti y en mí ocurre un nacimiento genuino, real, del Espíritu, donde el Espíritu Santo sembró la simiente que tiene nombre y es Cristo Jesús. El Señor se entronó en nuestra alma, en nuestro corazón. ¿Cuántas veces tú te has sentado a meditar y a pensar, Jesús de verdad está entronado en mí? Jesús de verdad se sembró en mí. Yo de verdad nací de nuevo. Yo de verdad soy una nueva criatura. ¿Sabes lo que ocurre? A veces el mismo cristiano no se cree el evangelio. A veces decimos, sí, eso suena bonito. Esto, mira, o crees o no crees, o creo o no creo que el Señor está entronado en mi corazón. O creo o no creo que entró de verdad en mí y puso en mí la capacidad del Espíritu para vivir una vida como Él la vivió. ¿Lo creo o no lo creo? Ah, eso me queda grande.
de que nos queda grande, nos queda grande. Pero si Dios lo dijo es porque cabe en el alma. Si Dios lo dijo es porque es posible. Si su palabra lo enseña es porque es una realidad hermosa para los que creen. Por eso es que dice el verso 13, para los que creen. Para los que creen. Si tú y yo lo creemos, es una realidad que acontece en ti para gloria y honra del Señor. Acompáñeme a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Mire desde el verso 4 hasta el 7 lo que dice la palabra del Señor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Este verso está aludiendo a lo prometido. Este verso está aludiendo al cumplimiento a lo que se prometió desde Génesis 3:15, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se dio la experiencia que leímos aquí en Lucas, en donde María da a luz en medio de un pesebre. Ahí estaba llegando el cumplimiento del tiempo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué dice ahí? La adopción de hijos. ¿Te acuerdas? En Juan Jesús le dijo, hijos de vuestro padre, el diablo. La palabra adopción aquí no está por accidente. La palabra adopción implica que un ser humano, en un momento dado, procreado por X persona, para todos los fines entra en un proceso donde desvinculan a esa persona del que lo procreó, del que lo trajo a la tierra. Rompe todo vínculo, apellidos, todo vínculo. Inclusive el proceso de adopción está prohibido enlazarse y volver a entrar en comunicación con los padres naturales. Y quien adopta a esa persona para todos los fines es como si lo hubiese parido. Para todos los fines. ¿Sabe lo que está diciendo ahí en Gálatas? Que cuando tú y yo de verdad nos arrepentimos y nos postramos a los pies del Señor, se rompe todo vínculo con el Padre pasado, se rompe todo vínculo con la maldad y el pecado, se rompe el vínculo con el infierno y somos vinculados al Dios de los cielos, al Padre eterno, al Padre nuestro y a lo que nos espera en sus moradas celestiales. Totalmente. Así que esto no es cosa chiquita, esto no es una cosa de una estampa bonita, esto no es una cosa mera gente, pues vamos para los shopping a comprar regalos. ¿Habrá entendido el ser humano de verdad que si Cristo no entra en el corazón, siguen teniendo otro padre? ¿Habrá entendido el llamado cristiano cultural que si de verdad el Señor no se entrona en el alma y no gobierna su vida, sigue teniendo otro padre? Esto es muy serio. Y lo dice aquí en Juan 1:13, para los que creen. Si no lo creemos y no lo vivimos, no acontece. Nos quedamos en el mesón haciendo ruido mientras en los cielos hay fiesta por Cristo. Fíjese que sigamos leyendo esos versos de Gálatas. Repito del 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Mira, esa expresión Abba es hermosa, porque implica una expresión de un hijo en la intimidad más profunda de confianza y cariño hacia su Padre. Esa fue la que usó Jesús en la cruz. Esa fue la que sencillamente nos dice a ti y a mí que hay profundidad en la relación. Él es tu Padre, nuestro Padre. Gracias a lo que sembraron la simiente en nuestra alma. Por eso es que dice ahí que a esos Dios depositó su Espíritu en ellos, en su corazón. Sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que es la simiente, Cristo Jesús. Mira el 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Qué hermoso. Regresemos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Mire el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos.
Ya vimos en Juan 3:3. Mira aquí inclusive la comparación de frente. Esto no es una mera invención humana. Esto te lo dice la escritura de la palabra. Por eso dije, no hay criatura huérfana. Espiritualmente no hay criatura huérfana. Si el Padre nuestro no es una realidad de nuestra vida, hay otro. Y mire cómo dice aquí. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El hacer la justicia de Dios implica, ¿te acuerdas cuando Jesús fue a ser bautizado por Juan el Bautista? Que Juan el Bautista no quería bautizar, le decía, no, yo no te voy a bautizar a ti. ¿Qué le dijo Jesús? Mira, conviene que cumplamos toda justicia. Jesús lo que está diciendo era, mira, conviene que cumplamos todo el orden del reino de Dios, que cumplamos con todas sus instrucciones, que cumplamos con la voluntad del Padre. Mira, el verdadero hijo cumple con la voluntad del Padre. El verdadero hijo cumple con todas sus deseos e instrucciones. Eso hace la diferencia y marca la existencia entre los que son hijos de Dios o del otro. Pero qué bueno que desde que tú y yo nos arrepentimos y ocurrió ese nuevo nacimiento en nuestro corazón, porque sembró el Espíritu Santo la simiente en nuestra alma. Qué bueno, porque en ese momento rompimos todo vínculo con el pasado y somos una nueva creación que le pertenece al Dios de los cielos. Qué privilegio tan hermoso, hermanos. Por eso hay que entender, donde empezamos, terminamos, regresemos allí a Lucas, al capítulo 2. Lucas capítulo 2, versos 13 y 14 otra vez. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hay que entender esa celebración, hay que entender esa fiesta. Usted sabe lo que es que usted y yo podemos salir de aquí y decirle en el corazón con silencio y con la cabeza baja, yo tengo un Padre celestial. En mí ocurrió lo que ocurrió allí en aquel pesebre. En el pesebre depositaron la simiente que transforma el alma. Depositaron la simiente que rompe el vínculo del pecado y que da las fuerzas para enfrentar la tentación, las fuerzas para enfrentar las luchas en esta tierra, las fuerzas para enfrentar las crisis, las fuerzas para enfrentarlo todo, las fuerzas para honrar a Dios como Padre. Eso mismo que ocurrió allí, ocurrió en mi corazón el día que me arrepiento. El día que un ser humano se tira a los pies del Señor y dice, me rindo. Ahí viene el Espíritu Santo y siembra a Cristo en el alma. Con todo lo que eso significa y conlleva. Y comienza esa simiente a crecer en nosotros y a desarrollarse. Y a imitarlo a Él. A ser como Él. Así que esto es un evento importantísimo. Qué bueno que tú y yo lo creímos. Qué bueno que tú y yo hemos entendido que esto es muy serio y que es de verdad. Qué bueno que sí, tú y yo tenemos razones para, no lo merecemos, pero que nos digan felicidades. Mira, si lo miras en el ángulo que a veces el mundo lo mira como el cumpleaños de Jesús meramente, pues este es el único cumpleaños donde el homenajeado es el que obsequia. En donde el que nace es el que regala. En donde el que nace tiene cuidado de los invitados a la fiesta, pero también sufre cuando no responden. Por eso parábolas como la que Jesús transmitió, salieron a los caminos a invitar a la cena del amo y no respondían. Es que tengo una yunta nueva de bueyes que estrenar. No, es que mira, voy a celebrar tal cosa. Es que mira, se me murió tal fulano. Mire, habrán cambiado los tiempos y las excusas, pero no han cambiado las intenciones, muchas de ellas lamentablemente en el corazón del ser humano. Ay, es que servirle a Cristo duro, pero la fiesta no me la quite. Servirle al Señor, es que tengo que, pero la fiesta no me la quite, por favor. Ya sea en marzo, en abril, cuando sea, pero que haya fiesta, que haya celebración. En una ocasión fui invitado a un sitio a tener una pequeña reflexión antes de una actividad.
Y ya te confesé que yo creo mucho en lo del nicho vacío. Oportunidad que me den de hablarle que no está, hay que hablarlo para que se haga presente. Y fui a ese lugar y desde que entré, bueno, tuve como en todo a pedir el micrófono y decirle, por favor, ¿me pueden atender 2 minutos? Porque me invitaron aquí a esto. Si pueden, por favor, 2 minutos nada más. Y soy rapidito. Y le prometo que lo que iba a decir en 15 lo voy a resumir en 3. Y hicieron más o menos silencio. Yo tengo que admitirte que yo tuve que decirle, yo no puedo felicitarlos. Porque si los felicito sería irónico. Porque yo no puedo felicitar al que está muerto. No puedo felicitar al que va para el infierno. No puedo felicitar al que no tiene como padre a Dios. No puedo felicitar al que lo que hace es celebrando usando a Jesús como excusa. Como los que fueron al mesón como excusa a bailar y a brincar porque un decreto los llevó allí. No puedo. Al revés, yo tendré que darles el pésame. Lo que voy a hacer es orar por ustedes. Para que entiendan lo que es de verdad la razón de ser de la fiesta que hubo en el cielo. Y de la que habrá ni se diga. Para que entiendan de verdad lo que provoca lo que ustedes dicen que es motivo de regocijo. Para que entiendan que lo que pasó en el pesebre se tiene que repetir en el corazón del ser humano, o si no el tiempo es perdido. Este es el mundo en que vivimos. Roguemos al Señor para que tú y yo seamos esos cristianos vivientes, esos pesebres ambulantes que una vez estuvo sucio porque el Señor lo ha limpiado. Oremos al Señor para que seamos un testimonio de verdad, de que en ti y en mí, oye, sembraron al poderoso que fue tentado en todo, pero se levantó por encima de la tentación, oye, y venció. Oremos al Señor para que tú y yo podamos hacerle entender al mundo con ejemplos y paso firme lo que de verdad aconteció y lo que es la razón de la celebración. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque esta sociedad necesita con desesperación. Cualquier cosa es más importante que proclamar a Cristo. Y eso es una pena. ¿Pena por qué? Porque en última instancia en sí mismo cada uno pagará su precio. Ayúdenos, Señor, te rogamos, a que nosotros podamos seguir la fiesta que tenemos hoy, oye, hasta el cielo. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Pedirle al Señor que nos ayude a honrarlo como solo Él se lo merece. Si en esta mañana hubiese alguien que aún no ha conocido a Jesús, yo te invito a que te acerques para orar por ti. Date la oportunidad de que Él entre a tu corazón para que experimente lo que es nacer de nuevo de verdad. Si hay alguien que quizás ha pasado de los años y en tu alma, oye, por alguna razón tu espíritu te dice, oye, deja que se entrone, de verdad, estás invitado. Si hay alguien que quizás estuvo cerquita y se distanció, si hay alguien que por la razón que sea se volvió a revolcar al pesebre, yo te invito a que te des la oportunidad de acercarte a Jesús. Él quiere abrazarte y dejarte sentir lo que de verdad es nacer y ser en vida para Cristo. Y vamos a orar por todos nosotros para que el Señor nos ayude a ser parte de ese coro que celebró y sigue celebrando. Oye, la presencia de verdad y genuina de la entrada de Dios al escenario de la humanidad a través de Jesucristo. Vamos a orar por nosotros mismos, que nos ayude. Y así lo hacemos en esta hora. Soberano Dios, en esta hora ante ti estamos. Te damos las gracias por haberte encarnado, oh Jesús, en un cuerpo humano. Las gracias por habernos dicho presente a nosotros en la humanidad. Las gracias porque lo hiciste a conciencia de todo lo que te esperaba, pero nos amas. Gracias, Jesús. Gracias porque el día que nos arrepentimos de verdad ocurrió algo maravilloso y poderoso. Tú fuiste sembrado en nuestra alma. Tú fuiste, Señor, incrustado en nuestras entrañas. Estás ahí, Señor, que lo reconozcamos. Oh, Señor, y que junto a ti marchemos cada día a paso firme. Que nos acordemos, Señor, que tú fuiste tentado en todo, pero prevaleciste. Y nos acordemos que en ti tenemos la fuerza y la capacidad para ser iguales. Y nos acordemos, Señor, que tu presencia de manera maravillosa rompió el vínculo con el pecado en aquellos que te creen, en aquellos que se sujetan, en aquellos que te aman.
Ayúdanos, Señor, a honrarte de verdad. Ayúdanos, Señor, a que haya una fiesta continua en nuestra alma, para que el mundo sepa cuál es la celebración profunda que nos mueve a alabar. Señor, bendice toda la congregación, bendice a todos los hermanos, que seamos un digno representante tuyo en esta tierra, Señor, y que podamos llevar muchos a tus pies a entender y conocer lo que es el verdadero nacimiento. En el nombre de Jesús oramos en esta hora. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Oye, y a ti sí te puedo decir felicidades, pues conoces a Jesucristo. Dios te bendiga grandemente.